Bueno, este tema tiene que ver con el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Ya ayer vimos algunos puntos muy interesantes acerca de la posición que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento con relación a los judíos. Entonces, esta segunda parte tiene que ver, hermanos, con el fracaso de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Dios los desechó y aceptó entonces Dios en su plan y estableció lo que es la iglesia. Entonces, vamos a hacer, ayer hacíamos algunas preguntas, hermanos queridos, que tenían que ver con lo que algunos grupos que están promoviendo que la iglesia y que muchas personas en el mundo entero se involucren con Israel. Y surgen este tipo de preguntas. ¿Tiene Dios entonces algún interés en especial en la tierra y el pueblo de Israel? ¿Qué relación tiene la iglesia con el pueblo judío actualmente? ¿Existe base bíblica para que la iglesia apoye a Israel y se involucre en sus causas? En los planes de Dios, Israel sigue siendo el punto de partida y el eje central. Porque estas preguntas, como se los decía ayer, hermanos, hay varios grupos que están promoviendo que si nosotros nos involucramos con Israel, pues vamos a estar en los planes de Dios. Y que si nosotros queremos tener comunión con Dios, entonces debemos tener comunión con el pueblo de Israel, apoyándolo con nuestras oraciones, con de una manera económica, de cualquier manera que nosotros podamos ayudar a la nación de Israel, a los judíos, entonces vamos a estar en los planes de Dios. Ayer vimos entonces algunas cosas muy interesantes de Romanos capítulo 9, pero vamos a hacer entonces un pequeño recorderis de lo que veíamos ayer. Los judíos, cuando Pablo cuando Pablo escribió la carta a los romanos, una de las cosas que nos llamó la atención es que los judíos se consideraban mejores. Romanos capítulo 3, versículo 9, la primera parte, ellos podían contestar a esas preguntas un sí rotundo. Nosotros somos mejores que los gentiles. Pablo le respondía a ellos que en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Pablo había acusado a los judíos y a los gentiles que todos, los unos y los otros, estaban en pecado. ¿Y cuándo acusó Pablo a los gentiles y a los judíos de pecado? Bueno, en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 31, Pablo acusó a los gentiles y expuso sus pecados. Pero también en el capítulo 2, versículo 1 al 29, Pablo tomó al otro grupo, porque cuando Pablo acusó a los gentiles, los judíos también se unieron en una misma voz y dijeron, sí, Pablo, estamos muy de acuerdo contigo en las acusaciones que has hecho a los gentiles. Pero Pablo les dice, no señores, un momentico, ahora sigo con ustedes. Y en el capítulo 2, Pablo habla entonces de los judíos y les dice que ellos, aun cuando tenían la ley, conocían la ley y habían tenido muchos privilegios de parte de Dios, ellos eran iguales desde el punto de vista de la justicia divina, ellos eran iguales a los gentiles, cosa que no les gustó a los judíos, que Pablo los igualara, los pusiera en la misma balanza y estuvieran en las mismas condiciones. Por eso Pablo en Romanos 1:16 había dicho entonces que tanto el judío como el gentil necesitaba el evangelio, ambos. ¿Por qué? Porque ambos estaban en una posición desfavorable delante de Dios. Dios ya no los veía con preferencia porque necesitaban los judíos, al igual que los gentiles, el evangelio. En el capítulo 9, hermanos, también vimos que el apóstol Pablo habló acerca de que Dios había escogido y que ellos debían haber aceptado que Dios escogió a un pequeño grupo como el remanente y que había rechazado a toda la nación. Pero antes de que miremos ese resumen, ese punto que habíamos tocado ayer, algo que nosotros debemos tener en cuenta, o un principio que nosotros debemos tener en cuenta, es que Dios no hace diferencia entre los judíos y los gentiles. Dios ya no hace acepción
o preferencia por los judíos en lugar de los gentiles. Estos 4 versículos que ustedes ven en la izquierda nos enseñan que Dios ya no hace este tipo de diferencias. Y vamos a leerlos. Vamos a leer Hechos capítulo 10, versículo 34 y versículo 35, que dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este texto, hermanos, es cuando el apóstol Pedro visita la casa de Cornelio. Antes, cuando Pedro se encontraba en la casa de Simón, el curtidor, Pedro tiene una visión de un lienzo que baja del cielo con varios animales, entre ellos animales inmundos. Pedro exclama y dice, pero a la voz que le decía que matara y comiera, Pedro dice: pero yo no he comido nada, no he comido nada común ni inmundo. Bueno, esto era una visión para que Pablo entendiera lo que le iba a suceder en la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro allí entiende que Dios le había abierto la puerta de salvación a los gentiles. Y es ahí donde Pedro expresa estas palabras que acabamos de leer, pero vuelvo y las leo. Dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios, hermanos, actualmente Dios ya no hace diferencia entre que éste sea judío y que no lo sea. Es más, en el versículo 35 dice que Dios se agrada. ¿De quiénes se agrada? ¿De quiénes tiene complacencia? Ahí no dice de cierta nación, o en este caso los judíos, sino que dice el 35, en toda nación. Ojalá usted subraye esa parte ahí. En toda nación se agrada. ¿De quién? Pues del que le teme y hace justicia. Así que Dios ya no está sujeto a los parámetros que se tenían en el Antiguo Testamento para hacer una diferencia entre judíos y gentiles. Y Pedro aprendió este principio. Ahora, en Hechos capítulo 15, cuando hubo la reunión allá con los judíos y con la iglesia en Jerusalén y con los ancianos, Pedro también dice estas palabras en conclusión de lo que él venía diciendo. Dice el versículo 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y me gusta mucho ese versículo 9 como empieza: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Nosotros se refiere a los judíos y ellos se refieren a la casa de Cornelio, o en otras palabras a los gentiles. ¿Y quién no hizo ninguna diferencia? Y fue algo evidente, fue algo muy notable: Dios mismo, al haberles dado el Espíritu Santo. Con eso entonces queda dado por sentado que Dios ya no hace, hermanos, diferencia entre los judíos como teniendo preferencia con relación a las demás naciones. Pues bien, dice el versículo 9, ninguna diferencia hizo entre nosotros, los judíos, y los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios ha purificado sus corazones mediante la obediencia al Evangelio. Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, y es más, si usted ha tenido la oportunidad de estudiar la carta a los Gálatas, usted se va a enterar fácilmente que la iglesia en Galacia tenía un problema con los judíos. Habían hermanos que estaban judaizando, obligando a los hermanos a guardar las costumbres y los ritos que estaban en el Antiguo Testamento. Ahora, en el versículo 28, Pablo, organizando el problema allí, decía: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Cuando Pablo hablaba aquí del bautismo y de la salvación, que habiendo sido bautizados, hablando de esa nueva condición del cristiano, de esa nueva criatura, en esa condición ya no hay distinción, porque Cristo, dice ahí el versículo, todos en Cristo somos uno, somos un mismo individuo.
Dios nos ve a todos de la misma manera, los mismos privilegios para todos, los mismos beneficios para todos. Todas las bendiciones en Cristo es para todos, no para un grupo en particular. Estos versículos nos deben hacer entender que Dios ya hoy no hace diferencia de que Julano o Sutano sean judíos. En el tiempo antiguo, Dios sí los veía con preferencia, pero ahora ya no. De la misma manera, en Colosenses 3:11, Pablo dice, donde no hay griego ni judío, hablando del nuevo hombre. Ahí en el capítulo 3 hablaba de vestirnos del nuevo hombre. Y en esa condición, o ese nuevo hombre, en esa condición espiritual, esa nueva condición, ya no hay ese tipo de señalamientos, ya no hay ese tipo de diferencias entre griegos, entre judíos. Ya la circuncisión o la incircuncisión ya no tiene relevancia para Dios. ¿Por qué? Porque cuando Cristo quitó, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quitó y estableció un nuevo pacto en el cual Dios es incluyente, mientras que en el Antiguo Testamento Dios era excluyente. Pero eso ya pasó, hermanos. Entonces, veíamos ayer, hermanos, en el capítulo 9, cómo Dios, en su soberanía, escogió. Y los argumentos que el apóstol Pablo presenta, los judíos decían a ellos amén, porque ellos citaban a Isaías, citaban las escrituras del mismo Génesis, cuando Dios selecciona a Isaac en lugar de su hermano, y cómo Dios ha seleccionado, ha escogido en el Antiguo Testamento, y los judíos entendían que Dios podía hacerlo perfectamente. Para cuando entonces Pablo, hermanos, cuando Pablo les aplica a toda la nación de Israel, que Dios ya no los considera como hijos de Dios, como el verdadero Israel, como el remanente o como el verdadero judío, sino que Dios ha tenido misericordia con unos cuantos, no les gustó para nada. Pero debían entenderlo que Dios así lo había hecho. En el capítulo 9, vimos nosotros en el versículo 6 que Pablo dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En el versículo 27 dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y en el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo aquí? Pablo está diciendo que toda la nación de Israel, por muy numerosa que fuera, no todos obedecieron el evangelio. Y a esos que obedecieron el evangelio, que aceptaron los planes de Dios, Dios ha hecho con ellos sus propósitos y sus planes. Y a ellos, ¿cómo los identifica en el capítulo 9? Bueno, los identifica como los verdaderos hijos de Dios, que son los hijos espirituales, no los hijos según la carne. Habla del Israel espiritual en comparación con el Israel físico. El Israel físico Dios ya no lo considera como el verdadero Israel, sino que hay un Israel espiritual. El remanente, o sea, pues, como dice en el versículo 27, si el pueblo de Israel llegara a ser numeroso, solamente el remanente, o sea, pues, ese verdadero Israel es con el que Dios va a llevar a cabo su salvación. Romanos 2, 28 al 29 dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino en el interior. Y no es la circuncisión la que se hace en la carne, sino el que está circuncidado en el corazón. Y Dios dice en el versículo 23 al 24 de Romanos 9, estudiábamos nosotros ayer, que Dios tuvo misericordia con estos que Él ha escogido, y con ellos, hermanos, es que Dios ha hecho su propósito, y en la nación de Israel Dios la ha desechado. ¿Y quiénes son esos? Bueno, el apóstol Pablo dice que ellos son, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, vamos a mirar en esta media hora que ya nos resta, terminar de estudiar parte del capítulo 9 y el capítulo 10, que tiene que ver con el gran fracaso de Israel.
¿Por qué Dios entonces los había desechado? ¿Por qué Dios entonces había hecho una elección en que ellos habían quedado por fuera del plan de Dios? Y ya es en el capítulo 9, en el versículo 32, donde el apóstol Pablo entra a aclararnos y a explicar en qué consistió el gran fracaso de la nación de Israel. Porque como dice en el versículo 32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, cuando leemos capítulo 9, versículo 30 hasta el versículo 33, podemos decir el sendero que los judíos pasaron por alto, porque Dios les había mostrado el sendero por donde ellos debían andar, pero ellos decidieron tomar su propio curso o su propia vía. Al versículo 30, entonces, después de todo lo que Pablo dijo hasta acá, él añade, ¿qué pues diremos? O sea, ¿qué más tenemos que decir? Y sí tenemos que decir mucho más acerca de esto. Y entonces empieza a explicar el fracaso del pueblo de Israel. Dice que los gentiles que iban tras la justicia, que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia que alcanzaron los gentiles y la que no alcanzaron los judíos? La justicia aquí, hermanos, se refiere a ser considerado justo por Dios. Esta justicia es por la fe, lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo, en la última parte del versículo 30. Entonces es la condición de rectitud delante de Dios, basado en la fe. Los judíos entonces, ellos pretendían llegar a ser justificados, ¿sí? Eso es lo que ellos buscaban, pero dice el versículo 31, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, pues, los judíos procuraron establecer y alcanzar la justicia de Dios, pero no basado en la justicia que viene por la fe, sino en la justicia que viene por la ley. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 3, dice que de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis. Entonces, este fue el sendero que los judíos pasaron por alto, el sendero de la justicia por la fe. Y entonces decidieron seguir caminando en la justicia que ellos querían alcanzar, pero por las obras de la ley. Entonces, es como si uno pretendiera ir al este y toma el sendero del oeste. Mientras más se dirige usted hacia el oeste, más se aparta del propósito. Y esto le pasó a los judíos. Entonces, ¿cuál es el gran fracaso? Aquí está en el versículo 31. No la alcanzó. El pueblo de Israel no alcanzó esta justicia porque tomaron un rumbo diferente. Ahora, en el versículo 31, dice en el versículo 32, explica, dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley. El término iban es un término bastante interesante. Viene de la palabra griega dioko, que significa un esfuerzo fervoroso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que los judíos eran sinceros, no lo podemos negar. Pero ellos, hermanos, estaban haciendo un esfuerzo muy dedicado, muy fervoroso, como lo dice Pablo en Romanos 10:1, que tenían celo de Dios y eran tremendamente celosos. Ellos pensaban que serían justificados por cumplir cada uno de los mandamientos de la ley, circuncidarse, ir a las fiestas, guardar el sábado, diezmar, pero esta fue la gran caída de los judíos. Ellos se aferraron mucho a sus tradiciones y eran celosos por todo lo que la ley de Moisés decía. Pero ellos perdieron el objetivo porque procuraban justificarse delante de Dios, aparecerse o presentarse justos delante de Dios
basados en las obras de la ley. Entonces, dice el apóstol Pablo en la última parte del versículo 31, que esa justicia que ellos pretendían alcanzar, no la lograron, no la lograron, no la alcanzaron. Entonces los gentiles, dicen en el versículo 30, que no iban tras la justicia. ¿Qué significa eso? Que los gentiles habían sido extraños hacia Cristo, eran indiferentes en cuanto a su relación con Dios. Ellos vivieron mucho tiempo bajo sus propios criterios, andando en sus propios caminos. Pero ellos que habían sido hechos lejanos, ellos alcanzaron, dice el apóstol Pablo, la justicia de Dios. En donde fracasaron los judíos, los gentiles dieron en el blanco. Los gentiles, hermanos, en comparación con Israel, experimentaron la bienaventurada condición de llegar a ser justificados. Porque cuando ellos, hermanos, aceptaron el evangelio y lo obedecieron, Dios los justificó. En lugar que los gentiles, fue su gran caída y su gran fracaso. Entonces, hermanos, por decirlo de otra manera, como dice el apóstol Pablo en el versículo 31, tropezaron en la piedra de tropiezo. Y Pablo cita a un profeta en el versículo 33, dice, ¿cómo está escrito? O sea que Dios había profetizado la caída y el fracaso de Israel. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Dios sabía de antemano que casi toda la nación fracasaría en el sendero, en seguir el sendero que Dios les iba a colocar delante. Y que algunos iban a creer, iban a seguir esos propósitos del Señor. Así que, hermanos, en el capítulo 9, versículo 30 y 33, el apóstol Pablo nos muestra el sendero que los judíos pasaron por alto. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 10, porque ya entramos al capítulo 10, del 1 al 8, podemos nosotros entonces ver el sendero que los judíos transitaron, o sea, por dónde se metieron ellos. Y eso está del versículo 1 hasta el versículo 8. Dice entonces el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dos cosas que tengo que decirles con relación al versículo 1. Los enemigos del apóstol Pablo, que eran los judíos, consideraban a Pablo un desleal. Consideraban que el apóstol Pablo había traicionado a la nación, a su religión, a sus líderes, a sus principios judaicos. Pero aquí en el versículo 1, el apóstol Pablo responde a esa acusación que probablemente se la harían, y es que Pablo no es que él les haya jugado una traición, al contrario, Pablo aquí manifiesta el profundo deseo sincero de amor, de corazón hacia la nación de Israel. Pablo en el capítulo 9 dijo, deseara yo mismo ser anatema, ¿sí? Separado de Cristo, con tal que mis hermanos en la carne, mis contemporáneos, mis compatriotas, se salven. Pablo prefería sacrificarse a sí mismo con tal de salvar a su nación. Y Pablo aquí dice que él se preocupaba por la nación. Pablo aquí tiene un sincero interés por su nación, y quien no, por sus familiares, por sus amigos, por sus conocidos. Y ahora, ¿qué clase de oración Pablo hacía por Israel? Es para salvación. Al principio coloqué unas preguntas que muchos grupos religiosos pretenden que nosotros nos involucremos con la nación de Israel. Pero yo podría decir hasta aquí, hermanos, que la única no, sino que lo que nosotros podíamos hacer por la nación de Israel,
Y por cualquier otra, persona es orar, orar por ellos, pero orar para que se salven. No orar para que Dios les permita construir el templo en donde está ahora un templo musulmán y que los judíos retornen a su tierra y que el sacerdocio se levante y que Israel vuelva a ser aquella nación gloriosa que hubo, que existió hace muchos tiempos atrás. No se está refiriendo, no debemos nosotros orar a Dios por Israel de esa manera. Nosotros sí podemos pedir a Dios por Israel, pero no porque Dios tenga planes con Israel, sino porque ellos que necesitan de nosotros, que oremos para que ellos se salven, como también nosotros debemos orar por cualquier otra persona, por su salvación. Entonces, hermanos, ahora dice en el versículo 2, el apóstol Pablo dice el sendero que ellos transitaron. Dice, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, pues que ellos edificaron sobre un fundamento falso. Porque ellos, a pesar que tenían un celo, estaban entregados, consagrados, pero su base, sus bases, su fundamento, dice Pablo en el versículo 2, no era conforme a ciencia, no era conforme a los principios de Dios. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué hicieron ellos? Pues ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la suya propia, pues no se han sujetado a la ley de Dios. No se sujetaron, hermanos, a la ley del Señor, porque el sendero que ellos tomaron no fue los principios de Dios, los planes de Dios, sino que establecieron su propia justicia, establecieron sus propios parámetros. Y eso hace que a ellos les sea imposible que se hubieran sujetado a la ley del Señor. Un ejemplo de esto, hermanos, Lucas 7, versículo 30, vemos cómo los judíos, más que todos los líderes, desecharon los designios de Dios. Dice Lucas capítulo 7, versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ese es el sendero que los judíos transitaron, hermanos. Ahora, versículo 5 dice, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esa es la justicia que ellos emprendieron, la justicia en la que ellos perseveraron. El hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y ellos tenían esto muy claro. Nosotros queremos y pretendemos ser justos, guardando las cosas establecidas y mandadas por la ley de Moisés. Pero Dios, hermanos, les pintó una mejor opción. Dios les pintó una mejor alternativa y más fácil. Versículo del 6, 7 y 8. Dios les pintó una opción mucho mejor, pero ellos no la quisieron aceptar. Versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Versículo 8, lo que Pablo le está diciendo, mire la maravillosa oportunidad que Dios les dio. Más fácil. ¿Qué dice? Cerca de ti. Esa frase, esa expresión, cerca de ti, significa asequible, más cómoda, más fácil. ¿Y cómo más fácil? Dice, está la palabra en tu boca, una confesión de labios y un reconocimiento en el corazón. Cerca de ti está la palabra. No está complicado el asunto, es más fácil en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Pero esta misma palabra de fe que predicaban los primeros cristianos y los apóstoles, para los judíos no fue una mejor opción, aun cuando era más fácil. En otras palabras, aquí hay una comparación, hermanos, aquí hay un contraste. ¿Qué es más fácil? ¿Cumplir un compendio de leyes para alcanzar la justicia o simplemente hacer un reconocimiento con nuestra boca y en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos para llegar al mismo lado, a ser salvos?
Cuando a usted se le presenta un mejor negocio, uno dice, bueno, pues este mejor negocio tiene más preventas, tiene más beneficios, yo lo tomo. Pero los judíos estaban tan amañados con su sistema judaico que los encegueció en ver cuál era el camino más fácil para llegar a ser justificados delante del Señor. Y en esto consistió también, hermanos, su fracaso. La justicia que es por la fe es más fácil que la justicia que viene por guardar la ley de Moisés. Como dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y la justicia que dice ahí el versículo 6, que es por la fe, es la palabra, es el mensaje que los apóstoles y los primeros cristianos estaban predicando. El sendero que los judíos debían tomar está en el versículo 9 en adelante. ¿Cuál era esa opción más cómoda? Bueno, Pablo lo dice aquí de una manera muy sencilla y clara. ¿Qué era lo más fácil, lo más sencillo para ser justificados? Era que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fácil, sencillo. En lugar de cumplir, vuelvo y repito, un compendio de leyes, un yugo bien tremendo, como Pedro dijo en una ocasión en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 15 creo, Pedro decía, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podían llevar. Pero los judíos estaban muy amañados con el yugo y no querían que Dios les alivianara esa carga con simplemente confesar que Jesús es el Señor, creer en el corazón para ser salvos. 10, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Dos condiciones muy sencillas, de la boca y el corazón. 10, el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué fácil es creer, hermanos. Qué fácil también Dios nos la puso a nosotros, los gentiles, para creer. Así de sencillo. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Resalté, hermanos, lo que dice el versículo 12. Ya no hay diferencia. Hermanos, muy equivocados están algunos hermanos entre nosotros que están creyendo que Dios todavía sigue haciendo diferencia entre los judíos como un pueblo especial, como un pueblo de Dios, en comparación con los demás. No, me gusta mucho como dice el versículo 12. Dice, pues él mismo que es Señor de todos, subraye eso. ¿Sí? Es Señor de quienes, de todos, es rico para con todos los que le invocan. Este versículo hay que mostrárselo a los hermanos que piensan que el Señor es Señor de Israel. Hermanos, mire, el Señor, Dios, no es Dios de Israel. Mucha pena me da. Dios ya no es Dios de Israel. Dios es Señor de todos. ¿De quiénes? Y es rico para con quiénes, para con todos los que ¿qué? Los que le invocan. Ahí sí el Señor es el Señor de ellos, no de la nación de Israel. Yo creo que este versículo 12 sí les dio duro, un golpe bajo para el judío. Cuando Pablo escribió estas líneas diciendo que el Señor ya no era Señor de ellos, sino que era Señor de aquellos que le invocaban. ¿Y quiénes le invocaban? Pues en el diagrama que les mostré es el verdadero judío, ese remanente, ese verdadero, los vasos de misericordia, en fin, la iglesia del Señor. Dice el versículo 13, ¿quiénes son aquellos? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vuelve y lo repite y lo enfatiza, que es muy fácil llegar a ser salvos en lugar de uno cumplir una cantidad de leyes como las que tenía el Antiguo Testamento. Este es el sendero que los judíos debían haber tomado, el invocar al Señor,
reconocerlo como Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ese era el sendero que ellos debían tomar, pero ellos lo rechazaron, ¿sí? El Señor, hermanos, es Dios de todo aquel que invoca el nombre del Señor, que lo invoca. Como dice el apóstol Pablo, será salvo. Bueno, ayer les mostré yo, hermanos, lo que estos mesiánicos, estos grupos mesiánicos, pretenden con la iglesia, que es del todo falso. Vuelvo y les leo. En Puentes para la Paz ofrecemos a los cristianos muchas maneras para que se involucren con Israel y el plan de Dios en demostración de su carácter y su gloria. Eso es falso. Espero que usted se active en la defensa de Israel y si aún no se ha activado, visite nuestro sitio web y escoja una de las varias opciones que ofrecemos para que se una al Señor mientras evidencia al mundo que Él es el Dios de Israel. Bueno, pues estas afirmaciones parecen muy llamativas, pero están equivocadas. Dios evidenció que Él es Dios de todo aquel que le invoca y de aquel que le teme y hace justicia en toda nación. Dios no es Dios de Israel. Eso no es ninguna evidencia, el hecho de que nos unamos a Israel en sus causas. Esto es muy llamativo y está cautivando a muchos, pero esto, hermanos, es falso. Esto es falso. Lo que pretenden estos grupos con la iglesia es completamente antibíblico. Así que, hermanos, los judíos debían tomar este sendero. Terminando la lección, dice en el versículo 16, Pablo dice, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, hablando de este gran fracaso de los judíos, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero digo, ¿no han oído? ¿Será que no se les presentó la oportunidad? ¿Por qué fracasaron? ¿Será porque no se les predicó? ¿Será que no escucharon? ¿Será que no tuvieron la suficiente evidencia y oportunidad de parte de Dios para que tomaran el camino correcto? Pablo dice, ¿no han oído? Él contesta, al contrario. Versículo 18, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y también puedo añadir, dice el 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Hermanos, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿La voz de quiénes? De los que predicaban el evangelio y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero acerca de Israel dice, de toda la nación de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y ¿qué? Y contradictor. Esto sí que les debió haber dado duro, versículo 21, a los judíos, Pablo considerarles a ellos un pueblo de dura cerviz. Y ahora, siempre han sido un pueblo de dura cerviz. Desde que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, demostraron lo duros y lo cabezaduras que eran los judíos. Y cuánto más cuando Dios les presentó la oportunidad de que creyeran en el evangelio. Entonces, ¿cómo ve Dios a Israel hoy en día, hermanos? Como Pablo lo vio en aquel tiempo. Todo aquel judío que no cree y no ha aceptado el evangelio, como dice el versículo 16, no todos obedecieron el evangelio, siguen siendo un pueblo que rebelde y contradictor. ¿Cómo vamos nosotros entonces a involucrarnos con un grupo de personas o con una nación que Dios mismo los ve, comparación al evangelio, un pueblo rebelde y contradictor, y aún siguen siendo rebeldes a todos aquellos judíos que no creen y han aceptado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Les dejo de tareas, hermanos, para que ustedes mediten Romanos capítulo 9, versículo 32, en donde el apóstol Pablo habla del gran tropiezo de los judíos y aún siguen tropezando en la cruz de Cristo. Como dice el versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado.
Pero este, hermanos, fue el gran fracaso y sigue siendo el gran fracaso del pueblo de Israel. Por último, hermanos, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23, tocó también el tema de los judíos y los gentiles. Pero algo interesante aquí, hermanos, ya para terminar. Pablo decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Ya vimos que tropezaron en la piedra, ¿sí? Y para los gentiles, locura. Ambos grupos tienen un buen número de individuos que no han aceptado el sacrificio de Cristo. Los judíos tropiezan en la cruz de Cristo y para muchos gentiles la cruz de Cristo es una locura. Solamente con aquellos judíos que crean y con aquellos gentiles que crean, Dios ha hecho sus planes. Y ese grupo que Dios ha formado de judíos y de gentiles que han creído en ese Cristo crucificado, en ese Cristo redentor, Dios formó un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Así que, hermanos, el pueblo de Dios actualmente no es la nación judía, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por los judíos y por los gentiles, hermanos, debemos orar y debemos tener la más grande intención de que ellos se salven. Porque, como dice Pablo en Romanos 1, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? Al judío primeramente y también al griego. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que esta lección haya sido de beneficio para usted, para que entendamos que el plan de Dios, hermanos, actualmente es la iglesia y que el Señor es Señor de la iglesia y que nosotros debemos trabajar, luchar y esforzarnos por permitir seguir, hermanos, edificándonos en el pueblo de Dios, que es la Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Dios los bendiga, hermanos, y feliz tarde para todos. Vamos a...